Noches. Hola, buenas noches. Profe, me presento, mi nombre es Juliet Polanía y hoy inicio como tal en el técnico. Hola, Juliet. Ok, Juliet, entonces yo te puedo pedir un favor, Juliet. No he subido los dos videos de clase, tres videos que tengo grabados de la clase anterior. Los subo, los dejo enviados el lunes para que estés pendiente de la plataforma y los puedas ver. Porque Ok. digamos que parte de la clase de hoy, que es sobre prevención, em, pues ya lo habíamos como trabajado en las dos sesiones anteriores, entonces yo quería complementar con ese tema de investigación. No es igual esto también entra en evaluación. ¿Listo, Juliet? Para que estés tranquila. Toda la Ah, información yo se las voy dando y pues ve los videos y ahí te vas a dar cuenta cómo fue, como en temas de prácticas de vida saludable, que fue lo que trabajamos las dos sesiones anteriores, que sería parte de lo que debíamos trabajar hoy y parte mañana, pero pues es un tema como muy corto para todo lo que, pues estas sesiones. Entonces, quiero aprovechar el tiempo por lo que les comentaba. Lo que hoy quiero que trabajemos es un tema fundamental en nuestro proceso de formación, en nuestro proceso para trabajar. Entonces, como ustedes bien lo saben, a la hora que nos digan, oiga, ocurrió un accidente y ustedes, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes sepan cómo actuar en caso tal de que haya ocurrido un accidente, que ustedes por lo menos sepan a quién se tiene que dirigir, cuándo se tiene que investigar, cuándo es un accidente y cuándo no, ¿sí? Esa es la idea. Entonces necesito, como ya hay 40 personas para hoy, ¿qué vamos a ver entre hoy y mañana? Hoy y mañana vamos a ver la resolución 1401 del 2007. Vamos a ver la NTC 3701. O sea, esto es norma, pero voy a tratar de que sea un poco dinámico para que lo aprendamos entre todos y podamos como coger por lo menos a grosso modo el tema. Y quiero que para mañana busquemos las metodologías de investigación de accidentes de trabajo. Ahorita vamos a leer la resolución. Digo vamos a leer porque ¿qué vamos a hacer? Necesito 14 voluntarios, ¿sí? Van a buscar la resolución 1401. Esos 14 voluntarios van a coger un artículo, ¿sí? Y lo vamos a empezar o sea, lo lee y lo empezamos a, ¿a qué? A dialogar y lo vamos a trabajar de acuerdo a la metodología. La idea es que mañana, una vez trabajada la resolución 1401, la NTC 3701 y las metodologías de investigación, hacemos un ejercicio corto de cómo se haría una investigación de accidente. ¿Listo? Donde ustedes sepan qué función cumple el 1, el 2, el 3 y el 4 y cómo se haría. ¿Listo? ¿Cuáles son las metodologías más fáciles para poder buscar el por qué ocurrió ese accidente y cuáles serían las medidas que debemos implementar para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Listo? Entonces, Perdón, profe, ¿me puedes repetir la NTC? ¿Cuál es, porfa? la NTC 3701. En la Gracias. NTC lo que vamos a buscar no, es que es muy extensa, son 57 páginas. Pero lo que vamos a buscar de la NTC, nos vamos a buscar solamente las causas básicas y las causas inmediatas. Entonces, esas son unas tablas larguitas que nos dan, digamos, el porqué de lo que puede, de lo que pasa y no pasa. Entonces, nos vamos a enfocar en las causas básicas y causas inmediatas y en las metodologías de investigación. Entonces, empecemos. Necesito 14. Yo, profe, presente, de una me apunto. Listo, entonces espera. Yo también, profe. Hagamos una cosa. En el chat, Yo, profe. escríbame. Entonces, no, se me fue. Yo, profe, Sandra Godoy. Escríbame en el chat quién y yo ya le asigno el artículo que van a leer. ¿Listo?
porque así nos leemos toda una norma. Obviamente ya les doy sus minutos para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Espérenme un segundo. Acá busco el chat y empecemos. ¿Quién empezó? Entonces, voy leyendo de acuerdo al chat. Entonces, Vanessa Miranda, coges artículo 1. Natalie Rodríguez, artículo 2. Julie González, artículo 3. Esmeralda Páez, artículo 4. Andrea Romero, artículo 5. Luis Pachón, artículo 6. Andrea Godoy, artículo 7. Ketes Paola, artículo 8. Joana Guzmán, artículo 9. Esmeralda Páez, artículo 10. Angélica Profe, ya Bernal. tengo el artículo 4. ¿Se me repitió? Perdón, no sé. Sí, profe, que no aparece mi nombre. Pero... Bueno. Angélica Bernal. ¿Artículo qué? ¿La que seguía? ¿A quién? Joana, ¿cuál te di? Su merced me dio el artículo 9. Entonces, Angélica Bernal, artículo 10. Dayana Pérez, artículo 11. Ángela Algarra, artículo 12. Sí, señora. 13. Miriam, perdón, 13. 12. No, 12. No me confunda, por favor, 12. Miriam Cañón, artículo 13. Y Bueno. Lalu González, pero ven, Lalu, ¿cuál es tu nombre? ¿Laura o...? Laura. Laura. Artículo 14. ¿Listo? Son 14, espérame, vuelvo a verificar en la norma, que no se me vaya a ir una de más. Sí, artículo 14. Algunos son corticos, otros son más extensos. Profe, qué pena, una pregunta. Dime. ¿Esos artículos en dónde los encontramos? Ustedes van a buscar, ya les paso el link para que la ubiquen, ¿sí? De una vez en el chat, perdónenme acá en el chat de la reunión. Acá está. Ay, Dayana, Dios mío, espérenme porque espérenme, ya le digo cuál es. Aquí les acabo de copiar el link donde les debe aparecer la resolución 1401. Me confirman si les abre. ¿Listo? Y espérame, me equivoco. No abre, profe. ¿No abre? No, busquen no, así. ya es que es un PDF, hay que descargarlo. Ya. Ah, Sí. listo. Espérenme un segundo, vuelvo y me ubico. Y ¿dónde está? Porque me toca buscar a ver, ¿dónde está Dayana antes y quién me ayuda? Dayana. Angélica Bernal, ¿cuál fue el artículo que te di? No me toca empezar. Angélica, ¿me escuchas? El 10, profe. Entonces, Dayana es el 11. Sí, señora, yo soy el 11. Listo. Vale. Entonces, bueno, ¿qué? ¿Cuánto creen que se demoran leyendo cada uno de los artículos? Digamos que unos 10 minutos, ¿mucho? Menos, profe, porque hay unos que son corticos. Sí, son corticos. No, pero es que hay unos que son más Profe, a largos. mí no me quiere abrir el link. Paola, ¿no te quiere abrir el link? Espérame, yo lo busco. Entonces, ubícate en Google y pon resolución 1401 del 2007 y te aparece. ¿Cómo? Profe, es que se descarga automático, entonces tiene que revisar en las descargas. Ah, no, entonces busca en Google. Tranquila, busca en Google resolución 1401. Resolución 1401, ok. Resolución 1401 del 2007.
Profe, ¿Listo? pues mi artículo ya lo estuve como mirando y analizando. Yo me demoro máximo unos 10 minuticos. No, De sí, pero 5 a 10 es que minuticos por digamos plantilla. unos son corticos, otros son un poco más extensos, hay unos que tienen definiciones, entonces demos 10 minuticos para que lo lea y así lo podemos. Vamos a leer toda la norma, entonces mientras tanto, ya hablamos de que ustedes se hacen cargo de los 14 artículos, nos socializan uno por uno, con eso a la hora, al rato de terminar los 14 artículos ya hemos leído toda la norma. ¿Sí me hago entender? Es más práctico. Profe, disculpe, resolución 100, 1401 2005, ¿no? 7. 2007. 2007. ¿Cómo? Nos toca aprender a hablarnos desde la parte técnica con normatividad. Eso es siempre, ustedes deben tener eso muy presente, siempre con norma. A ustedes les va a tocar aprender como los abogados. O sea, les toca leer norma, norma, porque para todo es norma. ¿Listo? Entonces, la NTC recuerde que son guías, ¿no? Entonces, la NTC 3701, denme un segundo, voy a mirarla acá para decirles puntualmente cómo la trabajaríamos mañana. Que yo vi un artículo. Profe, se puede buscar en internet, ¿cierto? Porque ese Claro, link no sí. me abrió. Sí, búsquenla. Por eso les digo, busquen en Google la resolución 1401 del 2007 Listo, y ahí profe. les aparece. Profe, una pregunta, se puso 1407, ¿es 1401 o 07? Ay, perdón. 1401. 1401. Del 2007, perdón. Sí, Listo, profe, yo ya la tengo. soy como el chavito. Sí, profe, sí. Ya, profe, ya lo tengo. Listo. Bueno, entonces, desde la 20 hasta la 31. Entonces, lo que vamos a hacer es que mañana yo hago una parte de introducción de la NTC. Revisamos lo que es las causas básicas y las causas inmediatas de lo que son los accidentes. O sea, son ejemplos y son cosas o herramientas que nos van a ayudar a la hora de hacer una investigación de accidentes. La NTC 3701 es una muy buena herramienta que nos da esas guías técnicas colombianas, esas normas técnicas colombianas para poder hacer las investigaciones. Entonces, mañana hacemos eso. Ahorita, una vez terminemos este ejercicio de lectura, como voy a ir explicando de acuerdo a lo que vamos leyendo, qué nos exige la norma y cómo lo vamos a trabajar en caso tal de en una empresa, mañana hacemos parte rápida de socialización de la NTC. Pero sí me gustaría que al final de clase, si nos queda un tiempo, o para mañana, que por favor ustedes busquen metodologías de investigación, ¿sí? Hay varias metodologías. En mi caso, en mi caso, en el caso de la entidad donde trabajo y donde he trabajado, he aplicado la espina de pescado, ¿sí? Hay otras como el 5 por qué, hay otras el árbol de causas. Entonces, investiguen, ¿sí? Sáquenle un tiempito para que ustedes puedan investigar de qué se trata cada una de las metodologías. Mañana hacemos una corta socialización de esas metodologías. Entonces, y buscamos un ejemplo, buscamos un accidente en internet, lo pasamos y hacemos la investigación del accidente, ¿les parece? Es que creo que así es un poco más dinámico y ustedes me podrían entender el ejercicio. ¿No? Metodologías de investigación de accidentes de trabajo.
hay varias. Si quieres, coges una, ¿sí? Como la que más sea fácil para ti. Metodologías de investigación de accidentes de trabajo. AT, donde ustedes vean AT, recuerden que son accidentes de trabajo. EL, enfermedades laborales. ¿Bien? Listo. Entonces a las 1:30 empezamos con el artículo 1. Con eso empezamos a hacer la lectura de la resolución. Creo que así le queda a uno fácil leer toda una norma, ¿cierto? Imagínense que hay resoluciones, la 4272, que es de alturas. Uf, son como 42 páginas de solo normatividad y en la sola el artículo, creo que es el artículo 2 o 3, el que habla sobre definiciones, es la cantidad de definiciones. Y a uno le toca leer norma. Para trabajos con riesgos eléctricos que hablábamos que día, también está larga. Y así todo es normatividad. Entonces, pues nos toca. El profesor tiene como una introducción. ¿Nos vamos directamente a los artículos o hay que leer todo? Sí. No, vaya, digamos que es que los... La descargué, ya tiene como una consideración y empieza como todo el cuento. Lo que pasa es que las consideraciones son las normas anteriores, como que van mencionando normatividad anterior, porque la tal dice que tal cosa, que la otra. Entonces, no, al grano, vámonos con el artículo 1. Empecemos con el artículo 1, que nos dice. ¿A quién le tocó? Yo, profe. Dale pues, dale Vanessa. Dice, artículo 1, campo de aplicación. La presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y de sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral, a las administradoras de riesgos profesionales, a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares. Listo. Entonces, cuando hablamos del campo de la aplicación, esto quiere decir que la norma le aplica a todo el mundo. Es más, en esta norma ustedes ven que menciona como tal la policía, fuerzas militares, menciona a personal civil no uniformado. Ten en cuenta que está cogiendo todo. ¿Por qué menciono esto? Porque hay normatividad que está diseñada, y les quiero contar, hay normas que están diseñadas y en el campo de aplicación retiran a los policías y retiran a las fuerzas militares. Ejemplo claro para que nos demos cuenta, la resolución 4272 del 2021, que es de alturas, y ahí dice que a estas entidades no le aplica porque ellos hacen tácticas en alturas, pero digamos que los saca del campo de aplicación, ¿sí? Entonces es importante que se den cuenta que cuando ustedes deben tener eso en cuenta en la norma, a quién le aplica y a quién no le aplica. Entonces, ¿por qué? Porque entonces dicen, no, pero a mí no me aplica esta norma. No, aquí a todas las empresas, ¿listo? Todas las empresas, tanto públicas como privadas, deben estar aplicando esta normatividad. Entonces, no es que yo soy una empresa pequeña, eso a mí no me van a investigar, no. Ustedes igual tienen que hacer la investigación del accidente. Si de pronto en un futuro no les da el alcance la licencia, pero por lo menos yo sé que puedo contratar un profesional por prestación de servicios a que me haga esa investigación de ese accidente y yo puedo estar ahí en acompañamiento, ¿sí? Profe, pero ahí dice que, por lo que estoy leyendo, dice que, o sea, la persona tiene que estar afiliada. Si no está afiliada, no hay nada. Dice no. que tiene que estar afiliada y, o sea, puede ser cualquiera pero afiliado. Eso es la norma. Sí, Digo, que afilian es que nadie puede trabajar sin estar afiliado a ARL.
Sí, exactamente. Es importante tener claro que las afiliaciones, entonces cuando nosotros hacemos no, y mira que esto es clave. Cuando nosotros hacemos nuestro sistema de gestión, recuerden que nuestro sistema de gestión o lo que nosotros alcanzamos como técnicos, tenemos que verificar que nuestros trabajadores estén ¿qué? Afiliados. ¿A qué? Al sistema general de riesgos laborales. ¿Listo? Si bien es cierto, dice que deben estar afiliados, ¿qué pasa si no está afiliado? Pues ahí es donde entramos, si hacemos un ejemplo, hacemos la investigación, porque eso puede ocurrir. Hacemos la investigación del accidente y identificamos que el señor no tenía ARL. Entonces, esa es un tema ya directamente que la empresa no ha sido responsable frente al tema de afiliaciones. Por eso es importante, y yo les decía en un ejercicio a ustedes, es cuando ustedes revisen documentación, es importante que estén seguros de que esa persona sí está afiliada, porque si usted los dejan trabajar sin afiliación y llegase a ocurrir un accidente de trabajo, ¿quién responde? Primero el que contrató, el empleador, y el empleador tendría que asumir todos los gastos, tanto del accidente como de las consecuencias o las secuelas de este accidente. ¿Listo? Entonces, sí es importante ese punto y gracias, Cris, porque eso es relevante. Artículo 2. Objetivo. Establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Aquí nos está mencionando dos cosas, tanto el accidente como el incidente. O sea, que no solamente voy a investigar ya cuando, perdón, ya cuando ocurrió ese accidente, sino ya me está diciendo, ojo, el antes también. ¿Por qué? Porque yo puedo decir un incidente, ahorita vemos las definiciones, digámoslo coloquialmente, es el casi, ¿sí? Ay, casi me caigo. Pero si yo investigo ese casi me caigo, pues evito que otras personas puedan llegar al accidente como tal. Entonces, sí es importante tener claro, y esto a veces no ocurre en las empresas, por ejemplo, cuando yo investigo, pues si me reportan el incidente, pues yo le entraría a investigar, pero como no reportan, entonces es una lucha para que reporten eso. Como no pasó nada, pues yo no digo nada. Entonces la gente se acostumbra al que no pasó, pues no digo nada. Ya cuando ocurre el accidente es que sí reportan. Entonces la idea es que yo pueda motivar a las personas a que reporten ese tipo de situaciones. ¿Listo? ¿Qué más dice? El objetivo es buscar las causas, buscar por qué ocurrió, cómo ocurrió, ¿sí? ¿Para qué? Para buscar soluciones y evitar que en un futuro vuelva a ocurrir ese mismo accidente, ¿sí? ¿Recuerdan lo que yo les contaba del señor que se amputó la pierna? Entonces, pasa eso, que si yo investigo y yo tengo claro cuáles fueron las causas de mi accidente, voy a evitar que se me repita el accidente. ¿Listo? ¿Es claro el objetivo? El objeto, perdón. Sí, señora, o sea, bajo la norma nos dice que tenemos que, pues, o sea, hacerle el seguimiento antes de que pase y si pasó, Y tenemos que después. regirnos por la norma de que tenemos que hacer un plan de acción para que no vuelva a ocurrir, lo que yo Muy, entiendo por la norma, muy bien, bajo gracias. la norma. Muy buen punto. Definiciones al artículo 3. ¿A quién le tocó? Ay, perdón, el artículo 2. ¿Me repite? ¿Cuál, profe? Sí, ¿Quién me ayudó con el artículo 2? Michelle Rodríguez. ¿A quién le tocó el artículo 3? Me tocó ir a la lista.
Julie. Julie, ¿dónde estás? Julie González. ¿Se fue? No, acá, profe. Artículo 3. Definiciones. Para efecto de lo previsto de la presente resolución, se adoptan las siguientes definiciones. Primera, incidente de trabajo. Suceso acaecido en el curso de trabajo o en la relación con este, que tuvo potencial de ser accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y Propiedad o pérdida de los procesos. en los procesos. Investigación de accidente o incidente. Proceso sistemático de determinación, ordenación de causas, hechos o situación de generación o favoración. ¿Qué generaron? Perdóname, te corrijo porque es que es importante. Perdóname, Julie, te voy a corregir. Hechos o situaciones que generaron. ¿Listo? Que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente que se realiza con el objeto de prevenir su repetición mediante el control de los riesgos que lo produjeron. Espérame un momento y hablemos de estas dos, porque es que si avanzamos no hablamos de lo que es importante. Incidente de trabajo, entonces dice suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, ¿sí? En medio de su proceso, en medio de su labor, en medio de su actividad, ¿cierto? Que tuvo el potencial de ser un accidente, pero no lo fue. O sea, lo que les dije, casi, es que yo iba caminando y ¡fum! Al frente me cayó una varilla. O sea, no me pegó, no me lesionó, pero cayó. Eso quiere decir que casi me accidente, ¿cierto? Eso que pudo ser un potencial. ¿Qué pasa si le cae la varilla en la cabeza? Pues obvio, mínimo se la abre, lo desmaya, lo mata, lo puede hasta matar. ¿Sí? Entonces des en cuenta que es algo que casi causa un daño, pero no lo generó, ¿sí? O que pueden ser también generar daños ¿a qué? A la propiedad o a los procesos, ¿sí? Entonces, como quien dice, no solamente debo investigar el accidente de trabajo que afecte a una persona, o no solamente puedo investigar el incidente que casi daña a una persona, sino también puede ser un proceso en la empresa que es importantísimo. Se me dañó una máquina y esa máquina paró la producción y esa producción se vio afectada. Eso es lo que me está dando a entender este tema de Profe. sus incidentes. Dime, Ángel. Profe, ¿eso entraría a ser también condiciones inseguras? Terminan siendo condiciones inseguras, sí. Cuando son situaciones que pueden generarle daño a una persona, sí, condiciones. Listo. Entonces, es claro la definición de incidente, ¿sí? Listo. La de investigación de accidente o incidente ya sabemos que es un proceso. O sea, nos toca aprendernos cuál es la metodología, por eso hablaba de las metodologías, y es importante saber cuál metodología me gusta más, la entiendo mejor y la aplicaría. Vamos, a mí me gusta la espina de pescado y siempre la aplico, pero hay diversas metodologías. ¿Qué nos dice? Que nos permite determinar causas, hechos y situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia de ese accidente. ¿Listo? Ese es el tema de investigación. Dale, continúa con las definiciones, Julie. Causas básicas. Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros. Factores de una vez identificados permiten el control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras.
Listo. Entonces, cuando hablamos de las causas básicas, son aquellos actos que, actos para que lo entendamos, cuando nos dicen actos subestándares, son actos inseguros. Cuando la persona hace algo, eh, un ejemplo, con todo el respeto a las personas que trabajan en empresas de vigilancia. Resulta y pasa que muchas veces nuestros compañeros de vigilancia se fue la luz y era el único, pues, no el único que estaba ahí, pero la mayoría de ellos están casi 100% todo el tiempo en la empresa. Y ay, se fue la luz, entonces, ¿qué hacemos? No, pues vamos y movemos los breakers. ¿Sí? Una vez me tocó bajar un señor Gracias. de vigilancia que estaba metiendo la mano en una caja de breakers, pero la cuestión era que era una caja donde no tenían como tal los breakers, sino eran los cables unidos. Entonces, si yo, pero su merced, ¿qué hace ahí? ¿Qué pasa si se me accidenta? Su merced no tiene la competencia, no está contratado para hacer eso, ¿sí? Se puede accidentar y adicional a eso no le van a responder, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de cosas son actos inseguros porque creo tener el conocimiento, quizás porque lo hice alguna vez, quizás porque lo he hecho varias veces en mi casa, creo que yo puedo hacerlo en el trabajo y no está bien, ¿listo? No está bien. Entonces, es importante ver identificar esos actos inseguros en medio del accidente de trabajo. ¿Fue un acto? ¿Fue una condición? Entonces, a eso se refiere esas, esas causas básicas. ¿Listo? Causas inmediatas. Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. Por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándares o actos inseguros. Comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente y condiciones subestándares o condiciones inseguras. Circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente. Entonces, esas son las que justamente se presentan antes del contacto, antes de que ocurra. Entonces, a veces, y pasa. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a los riesgos. Yo siempre he dicho, tienen una baja percepción del riesgo. Se acostumbran. Ese cable está pelado ahí siempre. Siempre ha estado ahí. ¿Sí? Cuando ocurre el accidente es que, comadre, no tenía que estar ahí. Entonces, es eso que nuestros ojos nos se acomodan al riesgo a veces y lo dejan o se acostumbran a los cables atravesados o se acostumbran al desorden porque también eso son condiciones inseguras o se acostumbran a trabajar sin guantes, sin elementos o se acostumbran, ¿sí? Con herramientas hechizas. Entonces esas cositas son las que yo sí vi, identifiqué, pero no las controlé. ¿Listo? Aportantes. Empleadores públicos y privados contratantes del personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las siguientes agremiaciones asociaciones autorizadas para realizar la afiliación colectiva de trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral. Listo. Entonces, cuando hablamos de aportantes, hablamos de que son todos aquellos que pagan por un sistema de seguridad social, ¿sí? Entonces, acá hablamos de todos deben poner un porcentaje, ya hablamos de los porcentajes, ya hablamos qué le corresponde a uno, qué le corresponde al otro. A eso se refieren los aportantes, ¿listo? Accidente grave. Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, fémur, tibia, perone, húmero, radio y cúbito. Trauma craneoencefálico,
quemaduras o segundo o tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que severas Comprometan. de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza Ujú. o en el campo visual de lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Listo. Entonces, ¿qué es el accidente grave? Y esto no se nos puede olvidar en la vida. Esto es una definición que tiene que estar en su cabeza, que se las tienen que memorizar. ¿Por qué? Porque al momento de que ocurra un accidente, usted tiene que saber si es grave o no. Porque si es grave, ahorita nos vamos a dar cuenta qué pasa cuando yo tengo que investigar un accidente grave, tengo unos tiempos establecidos. Entonces, ejemplo, no es que se accidentó Pepito Pérez haciendo esta actividad de arte, porque pues me pasa. Bueno, me pasó una grave el año antepasado, antes de la pandemia. Hicimos una caminata y la señora se fracturó el peroné. En el momento no me lesioné el pie, ¿sí? Pero cuando ya me dieron el diagnóstico, entramos a mirar. Claro, ya uno se debe saber qué es un accidente grave porque yo tengo unos tiempos muy estrictos para poder hacer la investigación y adicional porque tenemos que reportarlo no solo a la ARL y ahorita lo vamos a ver, sino al Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Entonces, definiciones como accidente grave se las tienen que memorizar, así como es accidente de trabajo y así como enfermedad laboral. ¿Listo? Son definiciones que usted las tienen que tener totalmente claras, sabérselas de memoria. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, porque si ustedes no reportan, también van a tener que llevar del punto. Entonces, ojo con eso. Listo, claro el tema de accidente grave. ¿Listo? Sí, Oso, señora. Cris, Joana, bueno, Kelly, Rosario. Hola, Rosario, buenas noches. Espero que estés bien. Hola, profe, buenas noches. Qué pena llegar tarde porque estaba No te recogiendo a mi hijo. Señora, No te preocupes. Sí, señora, Bien, profe. listo, bien. Ahí estamos todos atentos a la clase. Listo. Artículo 4. ¿A quién le tocó? Yo, profe. ¿Sí se escucha? Listo. Sí. ¿Dónde estás? Listo, dale, Esmeralda. Ok, profe. Artículo 4. Obligaciones de los aportantes. Los aportantes definidos en el artículo anterior tienen las siguientes obligaciones. Primero, conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la presente resolución. Listo. Ojo aquí, importante en este primer punto, y es conformar un equipo. Bien, entonces ya sabemos que cuando yo esté en el trabajo, cuando yo esté haciendo trabajo de seguridad y salud en el trabajo, debo tener claro que tengo que tener un equipo quien me va a ayudar a qué? A investigar lo ocurrido. ¿Listo? Que nos vamos a tener que reunir para poder realizar la investigación. ¿Listo? Numeral 2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia, a través del equipo investigador, conforme lo determina la presente resolución. Ojo con los tiempos. 15 días. ¿Bien? Cuando hablamos de 15 días, y se los digo por temas de auditoría, que a mí me ha pasado, que esos son hallazgos, son 15 días. No son 16, 20, un mes, 2 meses después. No, ocurrió el accidente y ¡tum! Ya ahorita hablamos de quiénes lo conforman. Listo. Gracias, Cris. Ya ahorita lo hablamos porque ese es más adelante quien dice. Entonces, ojo, 15 días son 15 días. Si nosotros hacemos una investigación después de esos 15 días, es un hallazgo en auditoría. ¿Bien? Continúa. Tercero,
Adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo, que contenga como mínimo los lineamientos establecidos en la presente resolución, siendo procedente adoptar los diseñados por la administradora de riesgos profesionales. Cuando, como consecuencia del accidente de trabajo, se produzca el fallecimiento del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la administradora de riesgos profesionales a la que se encuentra afiliado, conforme lo establece el artículo 4 del decreto 1530 de 1996, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Muy bien. Ojo acá, adoptar una metodología, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? ¿Cuál es la metodología que voy a optar por? ¿Qué significa esto? Significa que mi empresa debe tener un procedimiento de investigación de accidentes. Adicional, debe tener un formato de investigación. ¿Qué me dice la misma norma? Usted puede optar puede adoptar, si quiere, digámoslo así, el formato de investigación de la ARL a la cual usted se encuentra afiliado. Y ojo ahí, porque yo, por ejemplo, yo tengo un formato para mi empresa. La entidad, la ARL tiene otro formato, pero yo acogí muchas cosas, organicé mi formato, lo aterricé a mi metodología, ¿sí? Pero mira que ahí dice claramente, cuando ocurra un accidente fatal, dejo de lado mi formato y cojo el de la ARL, ¿listo? Obligatoriamente es lo que me dice. ¿Estos formatos ya están establecidos? Sí. O sea, ya hay formatos establecidos por KRL, de la Colpatria, Sura, Bolívar, cada uno tiene su formato, que pregunta lo que quiere, ¿sí? Yo puedo investigar los accidentes de trabajo y decir dentro de mi procedimiento de investigación, acojo el formato de la ARL, que es la ARL de la empresa, ¿listo? Pero lo dejo claro dentro de mi procedimiento, ¿listo? Y ahí claramente nos dice, apártese de su formato, si ocurre accidente grave. Si ocurre accidente, ¿qué? Fatal. ¿Bien? Sigue. Registrar en el formato de investigación, en forma veraz y objetiva, toda la información que conduzca a la identificación de las causas reales del accidente o incidente de trabajo. Nos toca, o sea, ahí sí registrar todo. ¿Listo? Toda la información. Importante. Ojo aquí. Cuando yo diligencio la información, cuando yo le digo al trabajador, oiga, hágame un favor, reláteme lo ocurrido, porque hay un apartado donde está el formato que le dice, relate lo ocurrido en el accidente. Ustedes no pueden inducir al trabajador a decir lo que ustedes creen conveniente. No. Si el trabajador dijo bien la palabra, si no la dijo bien, si no, lo que relate. No vamos a inducir al trabajador a decir cosas que no están bien. Tiene que contar lo que pasó. Sí, como unos descargos, pero no los podemos llamar descargos porque suena como si yo fuera a culpar a alguien. Y la investigación de accidentes no se trata de culpar a nadie. Se trata de buscar unas causas porque a ti te dicen, bueno, vamos a Edgar para descargos. Usted ya se me va a poner nervioso. No, me refiero, profe, a que como los En el descargos, relato. que tú lo que vas diciendo lo van anotando como te salga. Ya, Sí. a eso me refiero, ya. Así tal cual, ¿listo? Pilas con eso para que lo tengan presente. No podemos inducir al trabajador a decir otras cosas, ¿no? Lo que ocurrió, ya, fresco. Y dejar claro eso, porque si no la gente se asusta y entonces como que "Ay, me van a sancionar, no, me van a echar". No, la idea no es esa, ¿listo? Dale, continúa. Implementar las medidas y acciones correctivas que como producto de la investigación recomienden el Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía Ocupacional, las autoridades administrativas, laborales y ambientales, así como la administradora de riesgos profesionales a la que se encuentra afiliado el empleador, la empresa de servicios temporales, los trabajadores independientes o los organismos de trabajo asociados y cooperativo, según sea el caso.
Acá ya me está dando como una luz de cómo está conformado mi comité. Menciona el comité paritario, ahorita es el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, porque recuerden que la palabra salud ocupacional fue modificada en el 2012 a través de la normatividad, ¿sí? Pero es el mismo comité. O el vigía, recuerden que menos de 10 trabajadores no hay comité paritario, pero sí debe haber un vigía y muchas veces es el usted que va a estar en la empresa. Un ejemplo, al que le asignan la responsabilidad de esa empresa pequeña, ¿bien? Entonces, El comité, el señora, comité paritario es el mismo COPAS, ¿sí? es el mismo COPAS. Sí, señorita, es el mismo COPAS. Entonces, ojo acá, implementar medidas y acciones. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes van a estar dentro del comité de investigación? Parte de la investigación va a ser, ¿qué? Va a ser parte del comité de investigación, hace parte del comité paritario o el vigía, ¿bien? Ahí ya vamos respondiendo a una de las preguntas que nos hacía Cris. Siguiente. Proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resulten de la investigación, al fin de evitar la ocurrencia de eventos similares, los cuales deberán ser parte del cronograma de actividades del programa de salud ocupacional de la empresa, incluyendo responsables y tiempo de ejecución. Entonces, acá, ¿qué nos está diciendo? Ok, usted hace una investigación y de acuerdo a la investigación van a salir unas medidas, pero entonces usted tiene que el empleador debe invertir en esas medidas, en corregir esos daños, en corregir esa condición, en corregir esa situación que generó como tal el daño. Y para eso hay un plan de acción, hay un responsable y hay unos recursos que se tienen que implementar. Sí, séptimo. 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 Sí, perdón. Implementar el registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigación de accidente e incidente de trabajo ocurrido en la empresa o fuera de ella, al personal vinculado directa o indirectamente. Bien, quiere decir que tenemos que hacerle un seguimiento a ese plan de acción, a ver si realmente se corrigió la condición o no, ¿sí? A ver si fue subsanado para evitar el futuro que vuelva a ocurrir ese accidente. Octavo. Establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del impacto de las acciones tomadas. Ok, hablamos de indicadores, entonces resulta y pasa que como nuestro sistema de gestiones, hablábamos del sistema de gestión y decíamos que es un ciclo PHBA y es un ciclo que nos toca hacer mediciones, es un ciclo donde nos toca mirar si funcionó la metodología o no funcionó, entonces nos toca mirar lo que son indicadores de accidentes de trabajo, ¿sí? Dentro de la NTC están unos indicadores, mañana los revisamos. Entonces está el de incidencia, el de accidente de trabajo, el de incidencia, accidentes de trabajo, está el de ausentismo y esos indicadores me van diciendo a mí cómo estoy yo en mi sistema, ¿sí? Si usted está muy accidentado, quiere decir que su sistema de gestión no está cumpliendo. Si sus accidentes han bajado, se han reducido, quiere decir que lo que usted está haciendo está funcionando. ¿Bien? Listo. Remitir a la respectiva administradora de riesgos profesionales los informes de investigación de los accidentes de trabajo a que se refiere el inciso primero del artículo 14 de la presente resolución, los cuales deberán ser firmados por el representante legal del aporte o su delegado. Sí, digamos que muchas veces estas investigaciones de accidentes, y más cuando son graves, se tienen que remitir de inmediato. Entonces, dependiendo, por ejemplo, mi administradora de riesgos en este momento me hace seguimiento a través de las auditorías. Sí, yo tengo que tenerlos a disposición de ellos y subir pues la información. ¿Bien? Y con mi asesor de servicios, de riesgos, con ellos vamos haciendo seguimiento. 10. Llevar los archivos de investigación adelantados y pruebas de los correctivos implementados, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de Protección Social cuando éste lo requiera. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Dime, Esmeralda, Señora. ¿qué quiere decir esto? O sea, Eh, ¿qué les suena a ustedes cuando dicen tengan a disposición? Que en cualquier momento pueden auditar. Quiere decir que en cualquier momento nos puede llegar el ministerio. Oiga, hágame un favor, necesito que me deje ver toda su carpeta de investigación de accidentes. Y donde usted no la tenga. Bien, Profe, entonces, ¿y ese archivo se elimina en algún momento o debe no. tener todo desde que en la empresa está? Todos los archivos del sistema de gestión deben durar 20 años en archivo. Tanto en físico como ahorita como está en digital todo, entonces Como tú quieras, pero lo tienes que tener. solo se puede uno de Ya los dos. puede ser digital, yo tengo todos mis archivos digitales. Tenemos un sistema de Orfeo implementado en la entidad, entonces todo es virtual. Pero si yo quiero también gestión documental, lo puedo imprimir. ¿Sí? Entonces tú lo manejas, pero tienes que tener un backup. Entonces, tanto debe estar en la nube, debe estar en donde sea que lo tengas, pero que el día que llegue un ente de control, lo tengas. ¿Listo? Listo. Artículo 5, ¿a quién le correspondió? A mí, profe, deme un momentico. ¿Qué pasó, Andrés? Artículo 5. Obligaciones de las administradoras de riesgos profesionales. En relación con la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, las administradoras de riesgos profesionales tienen las siguientes obligaciones. Primero, proporcionar asesoría a sus afiliados en materia de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Segundo, desarrollar e implementar una metodología para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo y suministrarla a los aportantes. Perdóname un segundo. Una cosa importante acá y es proporcionar asesoría. Quiere decir esto que cuando ustedes sientan la necesidad, porque de pronto se sienten perdidos, porque no tienen claro, porque se les olvidó, porque no lo vieron a profundidad, por muchas cosas, yo le puedo decir, oiga, señora administradora, usted me puede por favor ayudar y me puede asesorar frente a temas de investigación. Ahora, si yo tengo una empresa que tiene conformado el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, obligatoriamente yo tengo que capacitarlos en investigación de accidentes e incidentes. Entonces, aquí es donde que me toca. Venga, señora RL, necesito que me capacite. ¿Listo? Y esa es la metodología, es cuando de pronto la empresa dice, oiga, necesito que me haga el favor y me dé como esos son retroactivos, necesito, señor asesor de ARL, que por favor me ayude a implementar una metodología para la investigación de mi empresa. Cuando vaya a hacer investigación de accidentes, ¿cuál metodología puedo aplicar? Y ellos lo hacen. Bien, eso es obligatorio. O sea, si yo lo quiero y yo quiero gastar mis horas en eso, lo puedo hacer. Bien, sigue. Tercero, remitir para aprobación de la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social los formatos de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Cuarto, Ya no, digamos que no, pues esto ya no se está aplicando, no sé si en alguna otra norma se derogó pero por ahora pues no nos han pedido, nosotros no hemos tenido que remitirlo. ¿Listo? Continúa. Cuarto, suministrar a los aportantes el formato de investigación de incidentes y de accidentes de trabajo con su respectivo instructivo. Quinto, analizar las investigaciones de los accidentes de trabajo remitidas por los aportantes, profundizar o complementar aquellas que en su criterio no cumplen con los requerimientos contenidos en la presente resolución. Perdóname, es que pasa muchas veces cuando, un ejemplo, no es que a mí se me olvidó reportar el accidente. Les voy a contar porque eso pasa. Yo la verdad no dije nada porque es que yo no le di importancia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no reporto los accidentes de trabajo durante las 48 horas que tengo?
que se me vuelve un reporte extemporáneo y al volverse extemporáneo me toca hacer primero la investigación del accidente y enviarlo. Entonces, cuando yo envío, y les voy a contar caso puntual, el mes pasado me pasó. Una chica se accidentó, ella no dijo nada, sino que lo dijo después y después dijo, no, es que sí me accidenté, entonces nos tocó hacer un reporte extemporáneo, pero nos tocó hacer la investigación y cuando enviamos la investigación del accidente, la ARE le dijo, no, qué pena, pero eso no es un accidente de trabajo. Entonces, aquí es importante porque ellos sí revisan, analizan y evalúan la investigación. ¿Qué pasó? Que la chica, nosotros le dijimos, bueno, ¿qué pasó? No sé qué. Y yo le decía ya, bueno, fue porque hiciste una mala postura. No, yo todo el tiempo, o sea, todo el tiempo me decía que no. Entonces, claro, cuando yo voy y leo el informe, obviamente eso era de ahí que no lo iban a objetar y resultó que no era accidente de trabajo y dije, no, no voy a discutirlo porque ustedes mismos, ustedes están diciendo cosas y pues yo solamente puedo colocar lo que ustedes me están diciendo. Usted en ningún momento aceptó que fue un mal movimiento, entonces pues ahí sí ni modo. ¿Listo? Continúa. Sexto, capacitar continuamente al aportante, el equipo investigador y al Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía Ocupacional en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo y en la implementación de correctivos. Es lo que hablaba ahorita, que es importante que la capacitación, ARL debe asumir las capacitaciones para nuestro Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Listo? Séptimo, participar cuando lo estime necesario en la investigación de accidentes de trabajo que por su complejidad, consecuencias o falta de conocimiento técnico del aportante hagan aconsejable la recolección de datos oportunos que permitan conocer las causas y emitir recomendaciones más precisas. Ok, cuando ya aquí más adelante yo me imagino que lo mencionará, pero cuando ya la persona, en este caso de pronto ustedes dicen no, no tengo la capacidad, necesito que me apoye. Ellos deben hacerlo, ¿listo? Sigue. Octavo, emitir conceptos técnicos sobre cada investigación remitida, así como recomendaciones complementarias en caso de ser necesario, a fin de que el aportante implemente las medidas correctivas para prevenir eventos similares. Noveno, realizar seguimiento a las medidas de control sugeridas en las investigaciones de accidentes y tener los soportes disponibles cuando el Ministerio de la Protección Social lo solicite. Sí, es muy sencillo. Décimo, remitir informe semestral con sus respectivos soportes a las direcciones territoriales del Ministerio de la Protección Social para el efecto del ejercicio de la vigilancia y control que le corresponde sobre los aportantes que han incumplido las medidas de control recomendadas o que habiéndolas adoptado, fueron insuficientes para el control de riesgo causante del accidente. Entonces ya sabemos que ellos deben remitirlas, pues es una obligación ya de la ARL. Ya ellos tienen la obligación de estarle informando al ministerio y por eso ustedes encuentran estadísticas de accidentalidad, porque esos son los informes que ellos envían. El informe deberá contener los siguientes datos: nombre o razón social, documento de identidad, dirección, departamento y municipio del aportante, nombre y documento de identidad del trabajador accidentado, fechas del accidente de trabajo, del envío de la investigación a la ARP, de las recomendaciones de la ARP al aportante de verificación de la ARP, recomendaciones incumplidas y razón del incumplimiento. Listo, antes era ARP, ¿ahora es qué? ARL. Ajá, muy bien. 11. 11. Informar a los aportantes sobre los resultados de las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo para que sean tenidos en cuenta de forma prioritaria en las actividades de prevención de riesgos profesionales. Bien, entonces des en cuenta que está toda la información de las empresas. O sea que la ARL le reporta con datos específicos al ministerio, que esto es para cuando nos auditen. El ministerio va a empezar a hacer, ya está haciendo visitas y pues tiene toda la información de nuestros historiales de accidentalidad de las empresas. Bien.
Listo, artículo 6. Artículo. ¿Quién era el artículo? Yo, Espera, ¿quién sigue? Luis Pachón. Luis. Luis. El artículo. El artículo 4, ¿quién me ayudó? Profe, ¿Quién? Ah, Esmeralda fue. en el cuarto, sí señora. Y el artículo 5 que acabo de leer. ¿Quién fue? Artículo 6 me ayudó. Yo acabé de leer artículo 5, Andrea Romero, Listo, profe. Andrea. Listo, Andrea. Y el artículo 6 va Luis. Yo veré un 5 ahí por esa lectura, profe, tan rápida. Dale, pues. Continúa. Artículo 6. Artículo 6. Metodología de la investigación. Metodología de la investigación de incidente y accidente de trabajo. El aportante podrá utilizar la metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos de acuerdo con su actividad económica, desarrollo técnico o desarrollo tecnológico, de tal manera que le permita y le facilite cumplir con sus obligaciones legales y le sirva como herramienta técnica de prevención. Lo que les decía. Entonces es la que a usted más se ajuste, la que a usted más le guste, la que usted más entienda. Hay unas metodologías un poco complejas, más metodológicas. Entonces, pues usted evalúa cómo le gusta trabajar y cuál es la que más entiende y cuál le ayuda a identificar esas cosas rápidamente. ¿Bien? Eso es totalmente claro. Es un artículo muy sencillo. Artículo 7. Profe, tengo una duda Señora. respecto a la circunstancia que nos contabas de tu trabajadora que realizó un mal movimiento. En ese caso igual sigue siendo un accidente de trabajo, o por ejemplo en el caso de una persona que no usa los guantes y se machuca un dedo, en ese caso, ¿cómo Sí, es? el que se machuca, es que el guante no le va a evitar que se machuque. El guante Bueno, lo machuca. se golpea la cabeza y no tiene el casco puesto. El guante, digamos que a veces los guantes nos ayudan a minimizar cortes, ¿no? En Oh, cuanto a aplastamientos, no lo va a evitar. En cuanto a amputaciones, tampoco lo va a evitar. ¿Qué pasa cuando un trabajador no cumple con los elementos de protección personal? El ARL lindamente, si el empleador los da, se los otorgó, lo tiene registrado, lo ha capacitado, pues le va a decir, hermano, no le va a responder. ¿Por qué? Porque usted no fue cuidadoso y hay unas responsabilidades claras donde dice que el trabajador debe cuidarse. Y esas, bueno, las podemos hablar después, pero son responsabilidades claras. Pero es importante que tengamos nuestros elementos de protección personal siempre. Frente al tema de la muchacha que les comentaba, simplemente le dijo, no, eso no es un accidente de trabajo y no respondo. Y se envía por accidente como enfermedad común. Se envía por EPS. Y profe, y de por sí, cuando se hacen las inducciones, nosotros los de seguridad y salud ocupacional le hacemos firmarles a ellos una hoja de responsabilidades. Muy bien. Y es donde ellos se tienen que comprometer a utilizar sus elementos. Entonces, es decirle a la gente, usted utiliza o el día que pase algo, pues usted es el que va a perder porque no le van a responder. Entonces, Y también, profe, puede servir un ejemplo en la planta en la que yo estoy, que hacen muy seguido capacitaciones sobre eso. Las hacen firmar y pues obviamente esa es esos son como una soportes forma, también. esa es una forma en la que yo me blindo y blindo a mi empresa. O sea, recuerden que ustedes tienen que protegerse de que de pronto una sanción. Entonces, no, mire, yo aquí lo capacité, yo lo entrené, yo lo formé, yo le entregué, yo le di. Si el señor no cumplió, eso ya es tema de autocuidado. ¿Listo? Artículo 7. Profe, Dime. artículo 7, profe. Dale, Andrea. Artículo 7. Equipo investigador. El aportante debe conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes del trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato, supervisor del trabajo accidentado o el área donde ocurrió el accidente. Un representante del comité paritario
de salud ocupacional o el vigía ocupacional y el encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional. Cuando el aportante no tenga la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados para tal fin. Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte en la investigación, deberá participar un profesional con licencia en salud ocupacional propio o contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño de normas, procesos y o mantenimiento. Dice acá, los aportantes podrán apoyarse en personal experto interno o externo para determinar las causas y establecer las medidas correctivas. Muy bien, gracias. Ese equipo investigador, para ahora sí es claro quiénes deben conformarlo. Entonces, un ejemplo, siempre que me ocurre un accidente a mí, yo invito al comité paritario, un miembro del comité, invito también al jefe inmediato, ¿sí? Al supervisor o jefe inmediato del accidentado. Y aquella persona que de pronto debido al accidente pueda aportarnos, ¿sí? En procesos o mantenimientos, a aquellas personas que pueda aportarnos frente a la maquinaria, ¿sí? Una persona que digamos que tiene conocimiento y que nos puede decir cuáles fueron las causas del accidente. Bien, entonces ya la respuesta aquí para el compañero Cristian. Entonces ya ahí sabes cuáles son los miembros que deben estar conformando ese equipo investigador. Profe, pero me surgió otra duda. Ahí ¿Cuál? dice en la normativa que cuando la persona fallece, tiene que ser Un profesional. un profesional. Pues yo no soy el profesional, Ajá. digamos en este caso. Ahí que como no entiendo. Ahí dice que un profesional que puede ser ¿qué? Propio o contratado. Entonces, ¿qué quiere decir? Un ejemplo, ustedes van a manejar empresas muy pequeñas por ahora por el perfil. Entonces, si llegase a ocurrir que falleció un trabajador y yo estoy trabajando ahí, a mí me toca decirle al empleador qué pena, pero pues mi alcance no lo da y la norma es clara. Tiene que haber un profesional con licencia. Entonces, tiene que contratarlo por prestación de servicios, por prestación de ese accidente. A mí me han contratado para investigar accidentes de trabajo. Un ejemplo, solamente me han contratado para eso. Entonces ocurre un accidente, un profesional, ok, voy, lo investigo, miro, hago el informe, miro las causas, me reúno con el comité investigador de ellos, revisamos la información, paso esto, listo. Paso mi licencia, paso el informe y cobro. Y ya, ¿listo? Entonces, ojo aquí cuando hablamos de que una persona fallece, porque pues es que aquí ya nos pone otras condiciones, ¿bien? Ya lo tiene que hacer. Ahora, el alcance del técnico no está para investigar, creo, el accidente de trabajo. Entonces, lo que les decía a un inicio, el alcance técnico no da para la investigación, pero ¿por qué lo llevo a que lean la norma y a que busquen la información? A que ustedes tengan el soporte técnico para decir, para hacer el acompañamiento, ¿bien? Porque digamos que dependiendo del número de trabajadores puedo hacer y hasta dónde puedo llegar como tal, como mi profesión. Bueno, artículo 8. Hola, me tocó a mí. Profe, a mí me salió artículo 8, investigación de accidentes e incidentes ocurridos a trabajadores no vinculados mediante contratos de trabajo. Cuando el accidente sea un trabajador en misión, un trabajador asociado a un organismo de trabajo asociado o cooperativo o un trabajador independiente. La responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa del servicio temporales como de la empresa usuaria, de la empresa beneficiaria del servicio, del trabajador asociado y del contratante. Perdón, ¿quién tiene el micrófono abierto?
Ah, no, ya, dale. Y del contratante. Según sea el caso, en el concepto técnico se debería indicar el correctivo que se le corresponde implementar a cada una. Para efectos de la investigación, se seguirá el mismo procedimiento señalado en los artículos anteriores. Ok, entonces acá, ¿qué pasa? Resulta que yo hago una contratación. Antes se hablaba de asociaciones y cooperativas, pero eso ya ahorita, bueno, tienen otras figuras. Pero ¿qué pasa cuando tengo una contratación por prestación de servicios? En mi caso, y nosotros lo manejamos, en mi entidad tenemos 100 personas que son de planta y tenemos 1.500 personas contratistas por prestación de servicios. ¿Qué me toca a mí? Hacer la investigación del accidente. Con mi metodología, con mi plan de trabajo, con mi plan de acción, porque ellos me están prestando un servicio. ¿Bien? Entonces, igual hago la investigación del accidente y corrijo recuerden que finalmente los peligros y los riesgos los coloca pues la empresa en la que le está prestando el servicio. Entonces, ¿a quién le toca corregir esos errores? Pues a la empresa. Por eso se investiga. Ahora, diferente es que yo contrate otra empresa que tiene sistema de gestión. Les voy a dar un ejemplo claro. Nosotros contratamos empresas como servicios generales. Entonces, en caso tal de que una de las chicas de servicios generales se nos accidente, ellos hacen su investigación de accidente, ellos nos reportan el accidente y nos cuentan qué acciones se tienen que tomar e implementar para corregir esa situación. Pero yo tengo que hacerle seguimiento. Entonces pasa lo mismo. Ellos no hacemos la investigación desde mi equipo, desde Seguridad y Salud en Trabajo Abierto, sino ellos con su sistema de gestión lo hacen. ¿Bien? Es que como ya han cambiado términos, digamos, ya las cooperativas no existen y bueno, este tema de organismos asociados se da, pero ya de otras figuras. ¿Listo? ¿Es claro o genera dudas? Sí, claro, Profe, necesito salir de la clase 10 minutos. Vuelvo. Sí, Dale. gracias. Dale. Entonces, artículo 9. Yo. Dice, ¿Quién? ¿Dónde está? Joana Guzmán. Dale. Artículo 9. Contenido del informe de investigación. El documento que contenga el resultado de la investigación de un accidente e incidente deberá contener todas las variables y códigos del informe de accidentes de trabajo, establecidos en la resolución 156 del 2005, o la norma que la sustituya, modifique o adicione, en cuanto a información de aportes del trabajo accidentados y datos sobre el accidente. Para determinar las causas, hechos y situaciones, es necesario además que en el informe e investigación se detallen características específicas sobre tipo de lesión, parte detallada del cuerpo que fue lesionada, lesión precisa que sufrió el trabajador, agente y mecanismo del accidente, sitio exacto donde ocurrió el evento. Respecto del agente de la lesión, se debe incluir información como tipo de marca, modelo, velocidad, tamaño, forma, dimensión y las demás que se consideren necesarias. El informe debe contener una descripción clara y completa del accidente, el análisis casual detallado, las conclusiones, las medidas de control y demás datos propios de la investigación. Entonces nos toca, eso es como una rendición de cuentas, ¿no? De que debemos hacerle, en este caso, tenemos que hacer ese informe de investigación y rendirlo para que podamos tener esa información a en este caso, la dirección. También hacemos este tipo de informes donde dejamos claro lo ocurrido, porque muchas veces también la dirección no está atenta a cada accidente que ocurrió. No, ellos a veces ni se enteran. Entonces, Profe, dime. ¿el informe también lo hacen los profesionales o los técnicos también lo pueden hacer? No, pues si ya está investigado, usted no es, digamos que no es algo que diga que no puedes hacer.
lo puedes hacer, básicamente tomar la información que está ya después de las investigaciones y empezar a darle forma de informe. Y listo. No pasa nada. El tema es más la investigación. ¿Sí? Es lo que como que, o sea, si ustedes se dan cuenta, el técnico, el tecnólogo, el profesional y el especializado tienen unas limitaciones. Entonces, hasta dónde puede llegar tal persona, de aquí para allá lo hace este, de aquí para allá lo hace este, y todo el profesional se puede hacer y abarcar todo. Entonces, aquí es donde uno le dice, aquí es donde uno le toca es ampliar su conocimiento y llegar al ser profesional. ¿Listo? Artículo 10. Artículo 10. Descripción del accidente o incidente. El informe deberá contener un relato completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o incidente, de acuerdo con las inspecciones realizadas al sitio de trabajo y las versiones de los testigos, involucrando todo aquello que se considere importante o que aporte información para determinar las causas específicas del accidente o incidente, tales como cuándo ocurrió, dónde se encontraba el trabajador, qué actividad estaba realizando y qué pasó, por qué realizaba la actividad, para qué, con quién se encontraba, cómo sucedió. Para obtener la información del aporte puede acudir al reconocimiento del área involucrada, entrevistas a testigos, fotografías, videos, diafragmas, revisión de documentos y demás técnicas que se consideren necesarias. Entonces, si ven que es importante que dejar claro todo. Todo es como cuando, dónde estaba haciendo, con quién estaba, toda la información y debe quedar detallada. Eso nos ayuda, nos ayuda a la hora de definir cuáles son las causas, cuáles son las causas inmediatas y las básicas de por qué sucedió. ¿Listo? Entonces, y lo que les decía, ese relato debe estar completo y pues básicamente no vamos a inducir a nuestro trabajo, sino que nos cuente y los testigos, porque muchas veces, pues si la persona de pronto fallece, pues debe haber alguien que se haya dado cuenta cómo fue el accidente. Entonces, esos testigos yo procuro que la investigación o cuando vaya a tomar las versiones estén solos, ¿sí? Para que no empiecen como a guiarse el uno por lo que dijo el otro ni nada de esas cosas, sino simplemente los llamo aparte y les pregunto qué, cómo, cuándo, por qué y dejo un registro. Es importante que tengan un formato donde ustedes puedan tomar esa información ya como tal de relato. ¿Bien? Profe, tengo una duda. Dime. Digamos, cuando yo voy pues a enviar mi investigación, a reportar mi accidente grave, y yo cojo a las personas una por una y les digo cuál es su versión de los hechos para poder hacer la investigación. Y si la versión de la persona accidentada o uno de las personas que está al pie del accidentado, del colaborador, no coincide con los registros digitales que yo tengo de mi cámara, no sé, o sea, que fue, digamos, negligencia o que no pasó como él lo está diciendo ahí que se hace o qué, como yo anexo esa información digital. Ahí ya dentro de la investigación tú empiezas a buscar las causas, empiezas a definir quién, porque ahí se puede dar cuenta uno y ahí es donde la ARL dice, no, esto no es acorde, está mintiendo, no lo aceptamos como accidente, no respondemos como accidente, pero tampoco vas a tener que responder tú. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo, lo que yo les comentaba cuando ocurrió el accidente vía el llano, que se cayó el muchacho que tenía todos los sistemas, capacitación, tenía formación, tenía certificados, tenía equipos, tenía puntos de anclaje, tenía todo lo que se tenía que tener para trabajar. Recuerden que yo le pago a la ARL, ¿para qué? Para que ella pague lo que yo no puedo pagar porque yo no tengo tanta plata, ¿sí? Entonces la ARL dijo, empleador, no vamos a pagar nada. ¿Por qué? Porque usted como empleador dio todo lo que tenía que dar. Entonces no vamos a responder como un accidente y no lo vamos a pagar indemnización a la familia.
Y la ley lo respalda. ¿Por qué? Porque la ley se da cuenta de que usted como empresa cumplió con todo, ¿sí? Entonces, yo, si él a mí me dice, no, es que yo hice, pero yo ya no puedo hacer que cambie la versión. Y después, en el momento de aterrizar el accidente y decir, ok, mire, pues la ARL no va a responder porque lo que tú dijiste o lo que mencionas, de acuerdo a la investigación, no es coherente con lo que los testigos están diciendo. O sea, yo no puedo cambiar eso a mi criterio, sino yo simplemente soy un mensajero, digámoslo así. Yo estoy transmitiendo la información que me da, así Tal cual. con mis registros digitales. Tal cual. Tú Ok, no ya. puedes modificar, tú no puedes acomodar nada, nada. O sea, yo no puedo, ay, no, venga para ayudarle al señor. No, no, porque lo que les comentaba, hay gente que se amputa un dedo para recibir 6, 7 millones de pesos. Pues no, si el señor lo hizo con intención, ahí se sabrá o no se, o sea, ahí se dará cuenta uno en la investigación. Y la ARL le dice, sí, lo asumo, como pues decir, no, no lo asumo, mándelo por EPS. Y entonces el accidente, el señor puede demandar y eso, y la ARL y la empresa se puede defender. ¿Listo? ¿Qué pasó? La familia demandó. ¿Cómo? Apenas eso es uno como un puente, un intermediario, ¿sí? Sí, o sea, nosotros no vamos a hacer, sí, nosotros simplemente tomamos la información, la gestionamos, hacemos la investigación, diligenciamos los formatos, hacemos nuestro trabajo, más no podemos hacer. ¿Listo? No, no podemos sacarle, no podemos favorecer a nadie. En este caso hacemos lo que nos corresponde. Bueno, el artículo que sigue es 11, causas del accidente. Sí, señora, lo tengo yo, Dayana. Dale, Dayana. Causas del accidente o incidente. Son las razones por las cuales ocurre el accidente o incidente. En el informe se debe relacionar todas las causas encontradas dentro de la investigación, identificando las básicas o mediatas y las inmediatas, y especificando en cada grupo el listado de los actos subestándar o inseguros, y las condiciones subestándar o inseguras. Listo. Muy bien, entonces lo que hablábamos de cuando nos hablaban arriba de causas inmediatas, causas básicas y causas inmediatas, que queda registrado dentro del formato que vamos a tener. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver mañana cuando hagamos el ejercicio. Porque sí, a veces no es tan claro entenderlo. Artículo 12. ¿Quién sigue? Yo, profe. Ángela. Dale. Sí, señor. Dice, compromiso de adopción de medidas de intervención. Enumerar y describir las medidas de intervención que la empresa se compromete a adoptar para prevenir o evitar la ocurrencia de eventos similares, indicando en cada caso quién o quiénes es o son los responsables y cuándo se realizará la intervención. Además, se debe especificar las medidas que se realizarán en la fuente del riesgo, en el medio ambiente de trabajo y en los trabajadores. Las recomendaciones deben ser prácticas y tener una relación lógica con la causa básica identificada. La empresa implementará las acciones recomendadas, llevará los registros de cumplimiento, verificará la efectividad de las acciones adelantadas y realizará los ajustes que considere necesarios. Es claro. Creo que lo hemos hablado a través del documento y de lo que les estaba explicando. Entonces es claro que esas medidas de intervención deben quedar en un plan de acción, ¿sí? Donde debemos dejar doliente. Doliente, ¿qué quiere decir? ¿Quién va a ser responsable de hacer ese trabajo? ¿Quién va a ser el responsable de cubrir ese hueco? ¿Quién va a ser el responsable de poner ese vidrio? ¿Quién va a ser el responsable de la inspección? ¿Sí? Un ejemplo. Entonces, importante. Dime. También se puede hacer con fechas, ¿sí? Tiene que tener una fecha. Puede ser una fecha tentativa. Y a la hora de
recuerden que tenemos que volver a verificar. Entonces, cuando yo voy y verifico y digo, venga, dijimos que íbamos a tapar el hueco, usted me dijo, ingeniero, que la iba a tapar el 7 de octubre. Voy el 8 de octubre, pongo fecha de revisión e inspección, 8 de octubre, se tapó el hueco el día 7. Pues se cumplió con el plan de trabajo. Pero llegó el 8 a verificar y no había nada, entonces pongo ahí en las observaciones. Todo eso debe quedar dentro de el seguimiento que se le hace al accidente de trabajo. Bueno, al plan de acción. Artículo 13. Yo, profe. A ver, ¿quién? ¿Quién? Miriam. Dale, Miriam, cañón. 12, Ángela. Entonces, Sí, ya te puse, Ángela, en el 12. datos relativos a la investigación. En el informe se debe relacionar lugar, dirección, fecha y horas en el que se realiza la investigación, nombres, cargos, identificación y firmas de los investigadores y del representante legal. Bien. Entonces, acá debe quedar el registro de quienes participaron con firma. Puede que yo me vaya, pero debe quedar que la profesional tal, ¿sí? Fue la que hizo la investigación en tal fecha, tal hora. Entonces, eso debe quedar dentro del formato y cuando ustedes se den cuenta, los formatos traen esos daticos. Usted dice fecha y hora de la investigación y las firmas. En mi caso, por ejemplo, hay firmas digitales y firmas de rúbrica. Como lo hacemos virtual, nuestro sistema tiene una firma virtual y esa firma es solamente que Viviana puede tenerla porque me manda un código y queda registrado firma electrónica. Esa es una firma que con los años, o sea, que es también válida. Bueno, de acuerdo a los sistemas que ustedes manejen en las empresas, pero eso también es una forma de firmar. ¿Listo? Profe, Dime. ¿estos formatos vienen estandarizados para cualquier sistema o la empresa crea sus formatos para su sistema de gestión? ¿Quién me está preguntando? Ángela. Ángela, ¿quién le quiere responder a Ángela? Nosotros mismos creamos los formatos como profesional o técnico para hacerlos. Pero si son de la ARL, ya debe venir el... Acuérdense que me puedo basar en los de la ARL, ¿sí? Si bien es cierto, yo puedo coger y diseñar, ¿sí? De acuerdo a mis necesidades. Puedo tomar como ejemplo el de la ARL o puedo adoptar el de la ARL como yo quiera, ¿sí? Lo importante es que tenga un formato de investigación y que toda la información que me está pidiendo esta resolución la contenga, ¿sí? Pero si la persona, el colaborador fallece, es un accidente grave, tengo que de una vez tomar los de la ARL como tal y los míos los aparto. Ok. Entonces, si fallece, si es un accidente grave y fallece, debe obligatoriamente adoptar el de la ARL. Aparto el mío de mi sistema de gestión, cojo el de la ARL y diligencio el de la ARL. Bueno. Listo. Vale. ¿Dónde está artículo 14? Yo, profe. Dice que, bueno, ya ahí ya empieza el capítulo 3, disposiciones finales. Artículo 14, remisión de investigaciones. El aporte remitir a la administradora de riesgos profesionales a la que se encuentra afiliado dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento, el informe de investigación del accidente, se trabajo mortal y de los accidentes graves definitivos, o sea, es lo mismo que estuvimos hablando en el artículo 3. Definidos. Accidentes graves definidos en el artículo 3 de esta resolución. Muy bien. Profe, también veo que siempre han leído el aporte y es el aportante. 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 Continúa. Recibida la investigación por la administradora de riesgos profesionales, esta la evaluará, complementará y emitirá conceptos sobre los eventos correspondientes determinado las acciones de prevenciones que debe implementar el aporte en un plazo no superior a 15 días hábiles. Ojo acá. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos está diciendo este artículo de remisión? ¿Tenemos cuántos días? 15.
¿sí? Y lo que nos dice, cuando el accidente de trabajo es mortal y de los accidentes graves definidos. Ya dijimos que nos teníamos que aprender la definición de accidentes graves, ¿cierto? Entonces, tendrá que ser recibida la investigación por la administradora de riesgos laborales. Ella la va a evaluar, ella va a complementar. Muchas veces cuando es un accidente mortal, yo prefiero decirle de una vez a la administradora de riesgos, oiga, acompáñeme a hacer la investigación. ¿Listo? Con eso yo aquí hago la investigación con un miembro de la ARL para que ellos también ya tengan la información y la remito también con el tiempo suficiente. ¿Bien? Continúa. Cuando el accidente de trabajo sea mortal, la administradora de riesgos profesionales remitirá el informe dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del concepto, junto con la investigación y la copia del informe del accidente de trabajo a la Dirección Territorial de Trabajo o a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, según sea el caso. A efecto de que se adelante la correspondiente investigación administrativa laboral y se impongan las sanciones a que hubieran lugar si fuera el caso. A que hubiera lugar si fuera el caso. Entonces, ese accidente, digamos que yo lo remito a la ARL, la ARL lo complementa, lo ajusta y debo reportarlo ¿a quién? Ellos deben reportarlo al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, y tienen esos 10 días, porque acá pueden haber sanciones, acá de acuerdo al accidente, si fue culpa del uno, si fue culpa del dos, porque pues en este caso si fue que no tenía, que yo no le di, que yo no lo capacité, que yo no lo entrené, que yo no le dije, pues la responsabilidad es sobre mí y me van a imponer sanciones. ¿Listo? Continúa. Para efecto de la investigación del accidente de trabajo mortal, los formatos deben contener como mínimo los requisitos establecidos en la presente resolución. La Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social podrá solicitar en cualquier tiempo los informes de que trata el presente artículo. Entonces, mira, bueno, sí, aquí ya en cualquier momento nos pueden pedir el informe. Entonces, lo que hablábamos de los formatos, de lo que hablábamos de que tenía que tener mínimo lo que nos pide esa norma, de que listo, ok, pero cuando son accidentes fatales ya sabemos que nos vamos con la de es que me paré un poquito porque estoy tan cansada. Miren, nos leímos toda una norma, sí, son 7 hojitas, pero nos leímos ya toda la norma de tema de investigación de accidentes, ¿sí? ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Es claro? Excelente, profe. O sea, uno interactúa y le queda a uno, ¿no? Estamos leyendo, nos lo iba explicando la profesora, entonces queda como más claro y más conciso lo que nosotros de pronto no entendemos. Profe, yo seguí leyendo un poquito y me parece pues importante. Ahí la norma misma dice que si no lo cumple la norma, va a estar jodido, o sea, te van a multar las sanciones, sí. Las sanciones. Entonces, el incumplimiento de lo establecido en la presente resolución será sancionado de conforme a lo establecido en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 del 94. El Decreto Ley 1295 fue derogado por la Ley 1562 del 2012, que pues más adelante lo podemos leer, donde habla de las sanciones por incumplimiento al no investigar un accidente, al no cumplir con las medidas de seguridad, ¿sí? Eso lo podrían investigar más adelante. Entonces, ¿hay unas sanciones? Sí. Si no cumplimos, hay unas sanciones, tanto para la empresa como para el que dio la orden, como para el que, y eso lo hablamos en responsabilidades, creo que fui muy clara a la hora de hablar de responsabilidades tanto administrativas, civiles y penales. Entonces, des en cuenta que la ley nos da las herramientas para todo. Nos dice
haga esto, haga lo otro, usted tiene que investigar, usted tiene que tener un formato, usted tiene que tener un sistema, usted tiene que tener un documento. Entonces, digamos que hasta el momento voy a enviar como el link de la asistencia. Deme un segundo. O nos llamemos de una vez acá asistencia, que aquí lo tengo abierto. Para mañana, ¿es claro el ejercicio de mañana, chicos? Entonces, perdónenme, Señora. hoy aquí estamos.